Bueno, y ya estamos en el tema de la educación de estos niños pequeñitos que se ha visto frustrada con esta pandemia. Todo ha cambiado, todo está trastornado, Miguel, con todas estas cosas, y las autoridades tienen una gran responsabilidad bajo sus hombros porque tienen que resolver este problema, el problema del dilema de si continuar con el año escolar o esperar a enero a que todas las cosas estén tranquilas, ¿verdad? ¿Qué piensas tú, Miguel, de toda esta situación? Bueno, ese es, Wendy, un tema candente, porque vamos a decir que involucra a todas las familias. No solamente se trata ya de cuál será el futuro del aprendizaje de los adolescentes y niños que forman parte de nuestra educación básica, sino que hay que verlo más allá, en otros niveles, como tú decías, nivel superior, nivel técnico. Y todo esto viene, bueno, obviamente por el hecho de que la pandemia del coronavirus interrumpió abruptamente las normales labores del calendario escolar. Entonces obligó. Hubo que cerrar con una situación. Sí, claro. Al producirse, por ejemplo, las medidas de emergencia a mediados de marzo, todo el mundo tuvo que entrar en una especie de confinamiento domiciliario, tuvieron que cerrarse muchos negocios, tratando de evitar que se aglomeraran personas en un mismo lugar, y esto indiscutiblemente que afectaba a los niños. Sí. Había muchas restricciones para la movilidad humana, estábamos comenzando a entrenarnos en el uso de mascarillas y en la aplicación de medidas de prevención, de distanciamiento y todo eso. Bueno, alteró, como te dije ya, la normalidad del año escolar, y las autoridades no tuvieron más remedio que incorporar rápidamente un recurso, una alternativa, que es la enseñanza a distancia, sí, con los recursos o ya la base que había establecido la República Digital y que se estaba aplicando en algunas escuelas. Ya sí, recuérdate que con el reparto de las laptops, ya venían con un ensayo, sí. Ya venían ensayando eso, pero no habían entrado de golpe ni digamos en una condición permanente de enseñanza online. Bueno, entonces al producirse esto, las autoridades, tuvieron que ir buscando la manera de ver hasta dónde podían salvar el año escolar y el aprendizaje de los muchachos. Bueno, hasta que llegó un momento en que las autoridades dijeron, los jóvenes que califiquen con tales y tales notas, vamos a considerarlos ya que pasaron de curso. Bueno, ok. Ahí viene entonces luego el dilema de decidir si la apertura del año escolar se hará en el tiempo previsto, o si con motivo de la pandemia, los peligros que hay, la amenaza, que está una pandemia un virus que está circulando todavía, es razonable volver a las aulas en las condiciones anteriores. Frente a eso, alguien dijo, pero podemos hacer algo, modelo híbrido presencial, que vayan unos cuantos estudiantes aislados en las aulas, se establecen turnos para que en un horario vaya un grupo y en otro vaya otro. Eso comenzó a inquietar a los padres. Sí. Y de todas maneras, la presencia de estudiantes en aulas no era un factor de riesgo. Sí. ¿Entiendes? Porque tú sabes que los muchachos a lo mejor no usan la mascarilla, o sea, no tienen ese rigor de la... Sí. Entonces, el gran dilema que hay ahora es... el próximo año escolar. Sí, el próximo año escolar. Claro, las autoridades educativas están como coincidiendo en el hecho de que lo más razonable es postergarlo hasta enero. Sí, abrir en enero o cuando las circunstancias permitan, porque también hay otros sectores que dicen, lo que se puede hacer es que si hay zonas del país donde no hay tanto peligro, pudiéramos ir implementando ese proceso. Sí, eso es relativo. Pero eso es relativo. Sí, claro. Hacer una cuestión parcial con un grupo, unas provincias y otras en la capital sin poder... Va a ser una complicación. Hay varios sectores que están proponiendo
formalmente que se comiencen las clases en enero, porque como decíamos, ya hay mucho que perder, o sea, ya hay mucho perdido con esta pandemia. Entonces, si nos preparamos para hacerlo bien, va a valer la pena, porque no hace nada con dar unas clases ahora que no funcionen, que no sean productivas, y vamos a estar en el mismo punto en enero. Entonces, como todo es nuevo, es entendible que las autoridades deben estarse preparando con un plan maestro, y más que tenemos dos situaciones: es nuevo y hay un gobierno nuevo, que es el que va a ejecutar. No puede ejecutar lo que ya se había planificado, aunque en lo básico sí. Y que tiene que tener conocimiento de cuál ha sido la estrategia. Tiene que conocerlo. Entonces, con más razón, lo más razonable es que se comiencen las clases en enero y que los mismos estudiantes comiencen a prepararse. Inclusive se pueden dar algunos cursos, orientaciones, talleres a los estudiantes de cómo tomar las clases. Los maestros se podrían preparar mejor. Y los contenidos también, Miguel. Pero también tienen que ser diferentes. Estamos hablando de la escuela pública, pero hay un segmento de los colegios privados que dicen: no, nosotros estamos preparados para dar educación a distancia. Y tal vez puedan dar alguna garantía de hacerlo presencial, pero todavía todo eso ese es otro tema de discusión, porque si ciertamente los colegios privados pertenecen al sector privado y tienen su independencia, la educación debe ser aprobada. Y el Ministerio de Educación aprueba el currículo y aprueba los programas de los colegios. Ellos tienen toda la libertad de comercializar, de poner el precio, de definir sus uniformes, sus libros que van a ofrecer. Pero el sistema educativo tiene que ser aprobado. Entonces, si hay una emergencia nacional y una situación nacional y se determina que no están preparados, pues tienen que someterse, aunque tal vez con cierta flexibilidad, si realmente se comprueba que están tan adelantados, porque es una situación de que todo es nuevo, y los estudiantes de primaria, por ejemplo, los de escuela básica, no todos están preparados para tomar las clases. No solo por los equipos. Bueno, que eso es un factor. Sí, porque hay dos situaciones. Tener el equipo y la conectividad. Exactamente. En los sectores tal vez de menores recursos, el problema es el equipo. No tengo computadora, no tengo internet, se va mucho la luz por mi casa, ese es el problema. Pero en otros sectores donde tener la tecnología y el equipo no es el problema, sino la disposición tal vez, y el sistema, Miguel. Yo te decía, el estímulo hay que cambiar el sistema, porque el problema es que los estudiantes no soportan o no se adaptan bien, no terminan de adaptarse a pasar 1 hora, 2 horas, 4 horas escolares, que es lo que se pasa en las escuelas, ¿verdad? Pantalla. 4, 5, 6 horas en una pantalla. Porque generalmente los estudiantes usan la pantalla para diversión, para recreación, para ver videos, para ver chistes, incluso, para compartir, no para estudiar. Entonces, ahí necesita una adaptación. Sí, claro, pero también, también hay que objetivizar el hecho de que, la pandemia ha trastornado el orden del calendario, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también el hecho de que no se encuentre una fórmula que les permita a esos muchachos, a esos estudiantes, estar en contacto con el conocimiento, vale decir, estar, digamos, en una disciplina diaria, si ya no van a la escuela, por lo menos estar informándose, aprendiendo. Constantemente, sí. Sí, entonces, ¿qué fórmulas habrían? Bueno, el gobierno tendría que buscar fórmulas para suplir algún tipo de información elemental del conocimiento a través de la televisión, a través de las redes sociales, que se puede hacer, algún mecanismo como una WhatsApp, previa. Y con formatos modernos digitales que hay, y estableciendo, digamos, un patrón de estudio que no sea muy rígido. Decir, bueno, nosotros vamos para los estudiantes de tal grado, tal y tal y tal, vamos a tener esta programación. A tal hora usted puede acceder a estas clases que vamos a dar, unos tutoriales, una especie de tutoriales para que estén en contacto con el conocimiento. Y usted lo ve también a la hora que usted quiera, que puede, pero se mantiene en contacto con la escuela. Exacto. En base al currículum, en base a lo que dicen los libros. Esa es una opción. La otra es, bueno, ir a un modelo, como te digo, rápidamente estructurar un modelo de educación
televisiva, Sí. educación televisiva o por otros medios, es para que si deciden, como parece ser, que el año escolar comenzará En en enero. enero, bueno, mientras llegue de aquí estos meses que quedan, Vayan preparándose. sí, y no pierdan el contacto con la escuela, porque después van a perder lo que aprendieron. Claro, Entonces, claro. ese es otro dilema. Debe implementarse unas estrategias inteligentes, como se dice ahora. Correcto. En esta era. Claro, pero naturalmente hay que ir ya pensando, superado o no la pandemia, hay que ir pensando en que la tecnología será un componente o un complemento. Vital. Sí, para el aprendizaje futuro. Sí. Pero también hay que considerar un detalle que tú dijiste. O sea, a los jóvenes no les gusta, a nadie les gusta estar 4 horas en una pantalla. Incluso ya se había advertido, antes de que llegara la pandemia, de que la exposición continua de los usuarios de teléfono, laptop, PC, de mucho tiempo en las pantallas, estaba produciendo consecuencias para la vista, visuales y hasta cerebrales. Entonces también hay que ver hasta qué punto puede ser exitosa la vía de la clase por internet. Sí. Bueno, con más razón tienen que estudiarse los procedimientos, los procesos, los sistemas, preparar a los estudiantes, los maestros, preparar al gobierno, el sector privado, para que todo el mundo actúe a una, Miguel, porque también no es justo ni es bueno que unos estudiantes estén de una manera brecha y otro de otra. Oye, una brecha. Si son una sociedad y todos van a estar juntos y todos van a convivir en una empresa brecha, y en un lugar social, ¿verdad? Crear la brecha, eso también hay que evitar. Bueno, esperemos que todo funcione bien, positivo como siempre, porque en nuestro país se resuelven siempre los problemas. Seguimos con más.